Buenas noches. El espectáculo de la concesión de avales que se produjo hasta última hora previa a la inscripción oficial final, la fecha final de la inscripción de candidatos a las elecciones locales y regionales de octubre, refleja una vez más la inconsistencia de los partidos políticos y la poca o nula repercusión que han tenido las reformas orientadas a su fortalecimiento y el castigo de prácticas irregulares persisten el fraccionamiento, la indisciplina, el clientelismo, el personalismo. Con excepción de Bogotá, donde la pugna tiene otros acentos y pesa mucho el llamado voto de opinión, los partidos se han mostrado en las regiones como simples empresas electorales, franquicias para otorgar avales al servicio de cacicazgos locales y peor aún, los partidos han avalado un sinnúmero de candidatos que son herederos de los parapolíticos o que tienen nexos con organizaciones criminales o investigaciones abiertas o que han sido sancionados o que tienen relaciones con redes de contratistas. La organización Paz y Reconciliación ha identificado 140 candidatos cuestionados en departamentos como el Valle, Córdoba, Bolívar, Sucre, Guajira, Magdalena, Cesar, Putumayo, Santander y Antioquia. Los partidos han avalado sin pudor candidatos de dudosa ortografía. Según esta organización, el Partido Liberal tiene 22 con lunares en sus hojas de vida, el Partido Conservador 18, Cambio Radical 12, la U 19 y el Centro Democrático 10. Los partidos históricos carecen de consistencia ideológica o programática y solo adquieren alguna vitalidad cuando se acercan las elecciones. Y sobre los de nuevo cuño, que son débiles como organizaciones y en sus vínculos con la sociedad, podría decirse que funcionan más o menos lo mismo y que no representan ideas o proyectos de sociedad. Por otra parte, se ha dado una proliferación de candidatos por firmas, una opción legítima que se abrió hace 10 años para evitar el monopolio de los partidos y permitir que un ciudadano cualquiera pueda aspirar a un cargo de elección popular, pero es una fórmula que se ha convertido en un atajo para saltarse las normas y empezar la campaña antes del inicio oficial, y que además debilita a los partidos, fomenta el caudillismo y se pasa por la faja la prohibición de la doble militancia. El sistema de partidos, no hay duda, está en crisis, los partidos ya no representan nada ni a nadie y según las encuestas su desprestigio y falta de credibilidad alcanza niveles del 80%. Así que son varias las preguntas para el debate de hoy. ¿Cuáles son las causas de esta profunda crisis y qué hacer para resolverla? ¿Es posible liberar la política de mafias, paramilitarismo y contratistas, del clientelismo y la corrupción? ¿El escenario es propicio para la creación de nuevos partidos alternativos, como ha pasado en algunos países de Europa, o hay que renovar los existentes? Estas y otras preguntas nos darán hoy para una discusión a la que hemos invitado al doctor David Barguil, representante a la Cámara y presidente del Directorio Conservador, especialista en Derecho Contractual del Externado de Colombia, la doctora Claudia López, senadora por la Alianza Verde, especialista en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, investigadora y doctora en Ciencia Política. A última hora se nos excusó el exfiscal, el exministro y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, que venía en representación del Partido Liberal, pero con estas dos representantes o estos dos congresistas vamos a adelantar el debate. Y para empezar, yo quisiera que cada uno me hiciera como un diagnóstico del sistema de partidos en Colombia a la luz de lo que hemos visto en estos días con la Feria de Avales. Doctora Claudia, usted que le ha metido muela a todo eso. Claudia. Claudia. Ahora, mira, Antonio, David, mil gracias por la invitación y la oportunidad de dar este debate que es muy importante. Yo voy a empezar con una protesta, y es que me parece que tu introducción nos iguala a todos por lo bajo, y muchos partidos, y yo hablaría y me tomaría aquí la vocería del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, del Partido Verde, hemos hecho unos esfuerzos serios y grandes por no caer en esa feria de avales, y por no ser irresponsables, y por tratar de ayudar a las regiones. Y si no podemos ayudar porque no tenemos fortaleza, buenos candidatos, la capacidad de armar una coalición con garantías, pues hemos preferido no dar avales que hacerle daño a las regiones. Lo segundo es que yo creo que aquí se suman tres cosas estructurales. Más que el sistema de partidos, lo que yo creo que está en crisis es la práctica política dentro de los partidos. Hay unas normas que hacen falta para mejorar el tema de cómo funcionan los partidos. Es increíble que 25 años después de expedida la Constitución del 91 todavía no tengamos un estatuto de la oposición, que le dé garantías a la oposición para ejercer como tal, no solo en Bogotá ni en el Congreso, sino en la alcaldía y el Consejo de Chiriguaní, en Cesar, que es donde realmente es más difícil ejercer la oposición. Lo segundo es que yo creo que hay que sincerar el sistema de financiación de la política. Hay ahí incentivos muy perversos, pero hay
falsedades obvias. Hay que sincerar cuánto cuestan las campañas, ponerle a una campaña al Senado, por ejemplo, un tope de 500 millones de pesos o algo así, es ridículo. Legítimamente esa campaña puede costar más y se pueden conseguir esos recursos bien habidos en vez de poner a los candidatos a que falseen sus cuentas porque tienen un tope, digamos, artificialmente bajo. Entonces yo creo que hay que sincerar cuánto cuesta una campaña razonable, sincerar el sistema de financiación pública de esas campañas, de manera que podamos controlar mucho mejor el manejo de la financiación pública y el ingreso de dineros privados. Eso es lo segundo. Yo diría que en términos normativos esas son las dos cosas gruesas que quedan por hacer y la gran discusión que se nos quedó en equilibrio de poderes que no se pudo avanzar, desafortunadamente porque los partidos de gobierno, el conservador y la U sobre todo, se unieron para hundir el tema de lista cerrada, que yo sí creo que le daría una gran disciplina interna y cohesión ideológica interna a los partidos. Entonces, en términos normativos, yo diría que esas son las tres cosas gruesas que tendríamos que tratar de avanzar. Que son como los males crónicos. Y que dependen de cambios normativos. O sea, que realmente si la ley cambiara, facilitaría mejorar la práctica de los partidos. Esas leyes se han venido cambiando 20 veces en los últimos 40 años. Ahora se habla otra vez de las listas cerradas, pero eso era lo que se criticaba con el nombre de bolígrafo. Claro, pero es que no necesariamente implica volver al bolígrafo. Listas cerradas hoy quiere decir, y es lo que nosotros defendemos por lo menos, es pasar a prácticas de democracia y cohesión interna de los partidos. Pero eso no fue lo que se discutió. Pero un segundo, yo quisiera terminar mi argumento así. Yo creo que a nivel normativo realmente cambiar esas tres normas de mecanismos de democracia interna y lista cerrada, sincerar la financiación pública y mejorar los sistemas de control de financiación y publicidad hacen falta. Ahora, lo segundo que creo es que ahora que estoy de este lado de la mesa, María Elvira, los incentivos perversos que tienen los partidos para actuar de manera irresponsable son enormes. Enormes, mucho. Aquí actuamos con responsabilidad, por consideración con el país y por ética pública. Pero los incentivos son súper perversos, porque el costo es muy poquito de avalar a un delincuente, ¿no? Y en cambio el beneficio es muy alto, muy alto. Es que ganan poder, ganan elecciones, tienen acceso a contratación. Y las sanciones o no llegan o son ridículas. O son ridículas, o son ineficaces, y hay un problema de impunidad social y de impunidad judicial. Y por último, yo diría que el tema de fondo es que no hay manera de tener una competencia democrática, arreglada, civilizada, en la mitad del país donde no hay Estado. Es que no hay quien haga cumplir una ley, no hay quien haga cumplir una ley de que se volaron el tope, mucho menos de que amenazaron a un candidato. O la mitad del país está cooptada ya por fuerzas mientras en la mitad del país no tengamos Estado y en la otra mitad la política esté, por ejemplo, como en Bolívar, que acabo de llegar de allá, es una competencia, es una vendetta entre mafias. La chequera del Negro Martínez con la señora Yolanda Wong contra la chequera de la Gobernación, la Gata y el Turco. Esa es la pelea por la gobernación de Bolívar. O la gobernación del Cesar, que es la mafia de los Génicos, todos con sus cosas de corrupción, unos condenados, el primo narco matado, y la mafia de los otros herederos de Jorge 40. Y esa es la competencia por la gobernación del Cesar. Entonces, mientras aquí no logremos construir instituciones y Estado que nos metan a todos por igual en cintura, pues realmente va a ser muy difícil que la práctica política mejore porque los incentivos son enormemente perversos, ¿no? Y los costos chiquiticos. Doctor Barguil, la palabra la tiene usted ahora. Bueno, saludar a todos los televidentes, a Claudia, a Antonio y María Elvira. Bueno, no, yo comparto varios de los puntos que plantea Claudia, pero yo quisiera ir como al fondo del tema. Los partidos no están, es decir, los partidos son un reflejo de la realidad colombiana. Los partidos no podemos pensar que van a actuar de manera distinta a lo que sucede en Colombia y a lo que pasa en los municipios de Colombia y a lo que sucede en la sociedad colombiana, donde tenemos una población que tiene serias dificultades para acceder a la educación, para formarse, para tener oportunidades, donde hay una desigualdad que a pesar del crecimiento de la última década no hemos podido quebrar. Y yo creo que aquí hay problemas estructurales como sociedad que hay que resolver para que luego se vea reflejado en las prácticas políticas. Pensar aquí que con un discurso nuestro desde acá vamos a resolver los problemas de los partidos. Aquí creo que hay que resolver los problemas de la sociedad colombiana. Pero los partidos por tienen supuesto, una voy a llegar responsabilidad allá. en todos esos problemas. Pero claro que sí, pero Si pensar que una los lista... partidos es un reflejo de la sociedad colombiana, están lejos de ser un reflejo de la sociedad colombiana. Los partidos han servido para la corrupción de la sociedad colombiana. Es decir, es a través de los partidos como se han legitimado los delincuentes en este país en los últimos 30 o 40 años. Sin lugar a dudas, pero pensemos en el ejercicio de la entrega de avales en todo el territorio nacional y de cómo logramos que solo los mejores accedan a esos espacios. Nosotros desde Bogotá podemos hacer un gran esfuerzo. Yo le quiero decir, este directorio conservador que yo he presidido trató de hacer el mayor de los esfuerzos.
Yo no le voy a contar de casos puntuales. Nosotros, Claudia, incluso fuimos el único partido que después de entregado avales, revocamos avales. Y se los voy a contar con casos concretos. Tratamos de atajar en muchos rincones del país candidaturas que no considerábamos tenían que llevar el partido. No puedo decir que en el 100% de los casos lo logramos. Obviamente hay unos estatutos que cumplir, pero lo que quiero plantear es que las decisiones, por ejemplo, que se toman localmente de las listas a consejos, asambleas, de candidatos a alcaldía, que uno finalmente en Bogotá no termina ni conociendo, son reflejo de eso que se vive en los distintos rincones del país y que, por supuesto, va de la mano para poder tener unos partidos que ayuden a transformar a Colombia y no que muchas veces contribuyan pero a estos problemas. Lo grave de eso es que esa delegación en las cosas regionales, que es lo que ha pasado con el Partido Liberal y con muchos partidos, inclusive con Cambio Radical, es que esas élites regionales las cooptan, están pero cooptadas, es que no es están solo eso, cooptadas es que para... usted acá en Exactamente. Bogotá, así usted tome la decisión en Bogotá, no tiene la capacidad de saber que la lista consejo que usted está entregando en Chiriguaná, Cesar, allí no, dentro de esos 15 que usted le está entregando el aval, no hay un tipo que no es idóneo para que lleve el aval del Partido Verde o del Partido Conservador o del Cambio Radical. Es decir, esto tiene que surgir de una cosa de transformación de todos los colombianos para que lo que se Eso haga es cierto, en las David, regiones ¿pero por qué? obedezca Y me lo a eso. digo Pero déjeme terminar el tomando- punto de lo que Sí, yo he identificado. Mire, los partidos además no tienen un peso para hacer campaña política. No la tienen. Nosotros tenemos una plata para poder pagar la nómina de la gente que trabaja aquí. Es decir, no hay una verdadera financiación. Pero eso es lo peligroso, Es que los ese tema partidos no la partidos. tienen, pero los candidatos en las regiones sí la tienen y la tienen financiados por En el tema de la platas no discusión santas. del voto cerrado que planteó Claudia, yo asumo una posición muy clara. Nosotros estamos listos a abrir el debate del voto cerrado, y lo dije clara y públicamente, pero si en la norma quedaba establecido un mecanismo de democratización interno para la definición de esas listas, yo no podría estar aquí sentado hoy si no se hubiese dado la oportunidad del voto preferente. A mí me metieron de relleno en una lista, en Córdoba, a la Cámara. Iba de primero incluso en la lista un sobrino de un congresista. Y yo me metí, me terminé atreviendo y terminé ganando, porque tuve la posibilidad del voto preferente. Si hubiésemos estado en voto cerrado, jamás hubiese tenido yo la posibilidad de acceder Esto es a cierto, estos espacios esto es de cierto, participación pero es que- democrática. pero es que Entonces, eso que estás diciendo se ofreció y aún así no lo abramos la aceptaron. posibilidad del voto cerrado, pero que quede en la norma la obligatoriedad para hacer unas primarias, para que se identifique quién queda de primero, de segundo y tercero y no quede de Bogotá. Entonces ahora, por ejemplo, Horacio Serpa diga quiénes van a ser los candidatos, que es el presidente del Partido Liberal, y los presidentes de cada partido hagan lo propio. Nosotros por lo menos hemos dado ejemplo de que hoy un joven con 33 años está al frente de la colectividad y está tratando con el directorio, con la bancada, con muchos que quieren hacer una cosa diferente de lograr cambios sustanciales. No es nada fácil. Y resistencias internas tremendas. Pero claro, pero por Porque es ¿Por qué supuesto. le dan el aval a un tipo como Arnulfo Gasca en Caquetá? Claudia, usted sabe... Ese es el que bailó con las armas y eso. Ese es Mire, un mafioso le voy a contar la historia. declarado. Le voy a contar la historia porque ese es de los casos donde yo siento una frustración pública. Yo no me he Ya, escondido para listo. decirlo. Los estatutos del partido, que para mí son una ventaja. Dentro de todo este rollo y este enredo, el Son una Partido norma que hay que Conservador seguir. tiene unos estatutos claros y definidos desde hace mucho tiempo. El partido permite que primero los directorios municipales den un concepto, luego los departamentales, y nosotros podemos en Bogotá traer finalmente la decisión en caso de dudas, pero hay unos procedimientos dados. Allá en el caso de Caquetá, Sí, obviamente a por nivel local lo dieron a escoger. unanimidad lo Claro, eligieron. Eso, Claro. Se me hace chequero. Todos los Claro. dirigentes lo Es eligieron. que ese es el problema. Óigame, pero no hubo un solo voto en contra, que a veces, es decir, ese es uno de los argumentos para traer la decisión. Sin embargo, yo me traje la decisión a Bogotá. Se vino todo el directorio, el candidato. Yo le dije en la cara del candidato que el partido no le podía entregar el aval a una persona que podía tener serias dudas alrededor de tener vinculaciones lo con dan? grupos al margen de la ley. En la cara. Eso fue así. Obviamente la decisión se da a través de la votación del director nacional lo conservador votaron. y me derrotaron. ¿Y cuál fue la tesis que emperó, Claudia? Que el señor hace 6 años se dieron esas denuncias y de hace 6 años acá no Sí, tiene claro, ni ya siquiera había una impunidad. investigación La- formal que hay impunidad. en la fiscalía, no tiene ni siquiera una investigación formal en la fiscalía Sí, pero es que- y por eso... La impunidad no es demostración de inocencia. A ver, por eso, a ver, yo voté en contra, yo Sí, no estoy sí, sí, justificando correcto. el tema. Pero eso es lo que Y estamos viendo. enfrenté la situación. Dale. Y he dicho públicamente que es la frustración que tengo de cara a estas elecciones. Pero nadie ha dicho que yo revoqué el aval del candidato de la Gata en la lista de la Asamblea de Bolívar. Una vez ya se lo habían entregado. Nadie ha dicho que revocamos y que no permitimos que en Sucre se entregaran los avales conservadores que usted sabe bien para dónde iban en el tema de gobernación de Sucre. Nadie ha dicho que una vez se entregó el aval de un señor Moreno aquí en Cota, que salió en todos los medios, que como que era... Desastre. Le revocamos el aval ya una vez con aval aprobado. Nadie ha dicho, mire, yo estuve en Santander, Claudia, saliendo de una reunión y se me acerca una señora casi llorando y me dice, mire, yo le quiero contar algo. Y quiero Pero que se lleve Santander estos es un documentos. escándalo.
el señor al que ustedes le está están haciendo dando el cerco en aval, Santander, en es una Málaga, vergüenza. Santander, digo el municipio, es el señor que todos los indicios nos llevan a tener claro que fue el asesino de mis 2 hijos y me entregó el expediente. Yo llegué a Bogotá, por supuesto, empezamos a hacer una averiguación del tema, porque obviamente aquí en la política también hay 1000 situaciones No, que y se hay presentan. miles de acusaciones Claro, y falsas miles de también. acusaciones sin, pues, Sí, sin sí, ningún sí. tipo de fundamento. Hicimos la averiguación, reunimos al comité de ética del partido y habían indicios. Revocamos inmediatamente el aval. Es decir, aquí hemos hecho esfuerzos. Yo no puedo decir que en todos los casos ni me ha faltado, pero desde que llegamos a la presidencia del partido hemos tratado de solo entregarle avales a los mejores y a los que nos representan con Uno dignidad. preguntaría, ¿cuándo y por qué llegamos a eso? Aquí se rompió el bipartidismo y, la Claudia, hegemonía. una última cuña, que Claudia habló al principio de la responsabilidad del Polo, la UP y los Verdes. Ojalá el Polo hubiese tenido esa misma responsabilidad con Bogotá cuando le entregaron el aval a Moreno y cuando no Sí. asumieron la responsabilidad política de lo que pasó en Pero, Bogotá. ¿cómo llegamos a esto? Se rompió esa hegemonía del Frente Nacional. Lo cual es bueno. Sí, se llegó a la Constitución del 91, explosión de partidos, llegamos a tener 80 partidos, aparte de movimientos y no sé qué. Después vino la reforma de, ¿cuál fue? Del 2003. Correcto, Y que que metió un poco más en disciplina en eso. disciplina en cosas y terminamos después de las elecciones de 2006 con solo 16 partidos y muchos de ellos resultados de simples escisiones de unos y otros o reciclajes de unos nuevos, en fin. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no hemos logrado de verdad que haya varios partidos que sean alternativas serias, coherentes y no solamente María Elvira, simples franquicias una para cosa dar que a mí digamos, me hincha como ciudadana, pero que hay que reconocer, y es que tuvo que haber pues una guerra y un proceso de paz en los 90 con 7 grupos armados de guerrilla para desmovilizarlos, para poder hacer una mínima democratización. Ahora, la democratización tuvo costos, porque entró la ciudadanía, las organizaciones sociales, los movimientos de izquierda, pero también entró el narcotráfico, Claro. también se incrementó la corrupción con la descentralización, digamos, se descentralizó de Bogotá, aquí también creció, Sí. pero en las regiones también, en todas partes, aquí nadie se salva. No. La corrupción no es un problema de la región. No. A vuestras vistas el cartel de la contratación de Bogotá. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Hoy en día, fíjate que va a terminar siendo, por cuenta de este nuevo proceso de paz, que ojalá sea con las FARC y el ELN, que terminen saliendo 2 cosas fundamentales para mejorar la calidad de la política y de los partidos en Colombia. Por un lado, el Estatuto de la Oposición, que ya lo mencioné, y por otro lado, una reforma al Sistema Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es una vergüenza pública. Es que no hacen nada. Son unos tipos que en vez de vigilar, coadyuvan No, es que a son que se representantes legitimen de los partidos. de los mismos partidos. Eso, Entonces es el por eso mismo, tape-tape esa es la profesional. responsabilidad. Tenemos que Responsabilidad de lograr los hacer algo partidos, Claudia, parecido. justamente. Estoy de acuerdo, pero los Sí. partidos tenemos que ponernos de acuerdo. Y esa presión va a venir por cuenta de las reformas que va a implicar políticamente este proceso de paz. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en el Congreso para crear un instituto electoral independiente, más parecido al de Claro, México, claro. y no este chiste pues vergonzoso del Hombre, Consejo tampoco Nacional es que Electoral. México sea un ejemplo así de pureza electoral, ni No, lo haya pero sido en los justamente últimos de no 80 haber años. sido, por la creación de una Corte Electoral Independiente, de un Instituto Electoral Independiente, no se hubiera roto nunca la hegemonía del PRI en México, nunca. Algo Entonces, es no digo que esa sea la solución, pero es parte de lo que les permitió avanzar en una dirección correcta. Esas 2 cosas hay que hacerlas aquí, sin duda. Bueno, vamos, ya lo dejo, hacemos una breve interrupción y tiene la palabra usted cuando volvamos de este breve espacio. Bueno, doctor Valguir, aquí estaba el debate caliente detrás de cámaras, pero continuámoslo. Tiene usted la palabra para controvertir a la doctora Claudia. Mire, es que no es controvertirla, porque finalmente es partiendo de lo que ella acaba de plantear, la suma de élites políticas corrompidas que se alimentan de la corrupción y que, por supuesto, a través del erario público sostienen unas estructuras de poder. Súmele la influencia del narcotráfico, del paramilitarismo en ciertas zonas del país, hoy de las BACRIM, de la FARC y de los grupos al margen De de las la redes ley de en otras. contratistas. Pero además, óigase bien, por supuesto, todo este sistema que se alimenta de la pobreza en Colombia, de una sociedad que a falta de educación termina votando porque le den un billete de 20.000 o de 50.000 en algún rincón de este país, pues termina eligiendo y sigue eligiendo una clase política que no está trabajando en la mayoría de los casos. No podemos generalizar porque ahí hay gente, mire, en el Congreso hay de todo. Sí, de En el acuerdo. Congreso hay gente buena, hay gente regular, hay gente muy mala, hay gente que uno no se pregunta cómo está allí, pero que
se alimenta de este sistema nuestro, y por eso yo he dicho, y siempre lo he planteado, y en el ejercicio legislativo que adelantamos, el único camino para transformar a este país y a los partidos y a la sociedad colombiana es la educación. Es decir, una sociedad que se educa, que tiene oportunidades, es una sociedad que incluso va a pensar por quién vota. Claro, Es una solución a largo plazo. Claro. A mí me parece que eso es culpa de responsabilidades. Obviamente que la pobreza y la falta de educación y la falta de oportunidades contribuye a tener un caldo de cultivo, una enorme población sujeta a presiones, a compras, a Claro, pero dádivas, la pregunta es si los porque eso partidos depende no de han su vida. tenido responsabilidad. Pero yo Claro sí que las creo tiene, que es pero un nadie está círculo diciendo que no las vicioso. tiene, por Porque supuesto. entonces no podemos Sí. terminar diciéndole a los ciudadanos que ellos son los culpables de las fallas del sistema político. Sí. Fue la clase política la que llevó al paramilitarismo a tener la mitad del Congreso. Sí. Fue la clase política. Si ellos se paran, Bueno, denuncian, acuérdese- renuncian, acuérdese- bloquean, No, se acuérdese pararon. de una- pues acuérdese- entonces Se no. pararon para aplaudirlos. Se cuando- pararon Claro, para aplaudirlos acuérdese de y no una para frase de atacarlos. Carlos Entonces, a mí sí me Castaño. parece que aquí hay que asumir responsabilidades. Te digo, por ejemplo, una. Vuelvo y me pongo de ejemplo en mi partido ahora que me toca hacer la tarea Hable mía de aquí su por partido, dentro. sí. ¿Qué veo yo aquí? ¿Qué vi yo en este proceso de avales? Nosotros decidimos invertir unos recursos del partido en crear una plataforma tecnológica para que cualquier ciudadano a través de Internet, cumpliendo los requisitos, se inscribiera. Que no tenga que hacerle cola a un senador ni a un representante de la Cámara, que no necesite padrinos. Muy bien, eso tuvo unos riesgos, pues. Sí. Se nos metió una gente preinscrita, a Sí. ninguno de los complicados leímos el aval, nunca salimos en una lista de gente dudosa. Sí. Bien, hasta ahí bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil evaluar a los 13.500 ciudadanos que les agradezco mucho que hayan Sí, confiado en el sí. Partido Verde? Porque es que un partido no puede salir un mes antes de las elecciones a ver a quién le da un aval. Sí. Un partido tiene que construir una Construirse. militancia, educarla, darle formación, crear trabajo político con ella durante años, de manera que cuando uno llega a las elecciones tiene perfectamente claro quiénes son los ¿Quién es su líderes de equipo? ese Ha formado proceso, cuadros. quiénes han formado Digamos- proceso y lo que hace es darles una oportunidad de que Doctor, compitan por la sí. representación política. Eso no depende de ninguna ley, eso depende de la de práctica ética interna de política. los partidos y eso es algo que Por eso tenemos, por mismo, ejemplo, mire, lo el- que que hacer sucede- lo que ha doctor. sucedido aquí es que los partidos no existen sino en el momento electoral. Es correcto. El resto del tiempo Es correcto. no existen Y ni no siquiera hacemos la financieramente. tarea Así es. bien. Bien, y el Eso es expresidente cierto. Pastrana señalaba con respecto a su partido hace unos años, o hace un poquito, en las últimas elecciones, que se había parlamentarizado el Partido Conservador, que había Eso es una perdido esa Eso es conexión una con las bases, lo que dice Claudia, Pero mire la crear pelea. militancia, es Pero decir, mire la habría que pelea carnetizar. dimos, pero No mire sé la si el pelea que presidente dimos adentro. Pastrana, que se Bueno, puso a el- fundar partidos no, bueno, de distintos acuerdo. para Bueno, crear todos alianza conocimos para la el historia de cambio. lo que Bueno, le pasó en la estoy presidencial. mencionando porque es uno Eso de los un jefes reflejo de naturales eso del que ustedes partido. están planteando. En las presidenciales elegimos a una candidata, las bases del partido se manifestaron y dijeron queremos candidatura propia. El conservatismo estaba feliz simplemente siendo un apéndice de los gobiernos de turno. Rémora. Tuviera el gobierno de turno los planteamientos ideológicos que tuviera. Es decir, ahí Sí, no sí, sí. importaba, ahí no había ningún tipo de identidad, sino estar en el poder. Lo asumo, lo digo de frente. Sí. El partido estaba Pero satisfecho siendo ¿desde un cuándo? apéndice. ¿Desde cuándo, David? Porque Pues eso ha desde sido hace así. mucho tiempo. desde Es que usted salió recuerde Pastrana, que fue la mire, última vez que un gobernó. sector Perdón, importante del partido incluso acompañó a Samper. Los lentejos. Digamos, pero eso es así desde Marroquín y San Clemente hace 120 Bueno, años. no me lleve tan lejos. No, sí, es que el Partido Conservador pero ha sido mire, siempre eso, pero- más o menos. Ya, la pues, remo- pero estoy el Partido asumiendo. Verde, Pero no me den tan duro. Estoy yo mismo A ver, asumiendo. a ver, es que no estoy le yo den tan mismo duro, asumiendo de deje- manera pública unas responsabilidades históricas de un comportamiento que a mí me avergüenza, además. Y mire lo que pasó en la campaña presidencial. Las bases conservadoras fueron las que eligieron a Marta Lucía Ramírez. Eso no es una mentira. En contra de los dirigentes de la colectividad. Sale elegida Marta Lucía Ramírez y la mitad de la bancada se va. Y se queda con el presidente en la primera vuelta. Eso es una vergüenza. Pero allí hubo... Pero es una tradición también. No, pero mire, pero lo importante para rescatar, para que no nos den tan Sí, duro. sí. Allá hay partidos y hay bases. Este es un partido de 166 años de historia, que están por encima incluso de sus dirigentes, que hablaron duro, eligieron no solo a Marta Lucía, sino que luego con 2 millones de votos se manifestaron en contra de sus propios dirigentes. Y luego nos dimos la pelea para que en el Directorio Nacional Conservador del año pasado, en agosto, pues esos que habían estado tratando de llevar el partido por ese camino no estuvieran dirigiendo la colectividad. A mí no me toca nada fácil, yo lo asumo. Yo muchas veces planteo posiciones y no encuentro el acompañamiento, pero ese es el ejercicio que estamos construyendo. Nos hemos puesto la meta de construir un nuevo conservatismo y hay gente valiosa como Marta Lucía, me acompaña mi vicepresidencia, varios vicepresidenta, varios congresistas. Pero Mire, también Marta Lucía, para empezar, ella fue de los primeros que llevó el Partido Conservador al uribismo. ¿O no se acuerdan de eso? no, ella no era ni siquiera militante del partido en ese momento, recuérdelo usted. Cuando ella fue ministra del presidente Uribe, ella ni siquiera era militante del partido. Bueno, Bueno, mira, a mí me parece que a aquí ver, hay que asumir, yo insisto, una responsabilidad. Yo creo que yo, Sí. qué pena que me ponga por delante, pero fui
la única congresista que salió no a justificar los avales dudosos de su partido, sino a pelear con su partido para que no diera 5 avales que me parecían inaceptablemente dudosos. Ante la duda, abstente. Sí. 2 principios elementales. Es que yo creo que ese ha no sido fue uno la de los única, problemas. Si no podemos No, de ayudar, acuerdo. si no podemos ayudar, por lo menos no hagamos Es que aquí daño. está Porque haciendo- es que el daño que hacen los partidos en las Sí, regiones, sí. cada vez que aquí posan con una persona que yo le creo a David su lucha, Sí, la he visto, sí, se la sí. reconozco. Pero lo que no pueden hacer los partidos, ¿sí? Es decir, no, pues Claudia López aquí da las peleas, pero eso sí en las regiones avalemos a cualquiera, porque es que así es la política y hay que ser flexibles y la política es dinámica. ¿Qué es lo que No, pasa? Sí. el costo de esta manera de gobernar a Colombia, Sí, de que hay gente muy- que posa de demócrata en Bogotá, pero cogobierna con delincuentes y Sí, corruptos o en peor las aún con regiones. criminales, Sí. es que las regiones siguen sumidas en la Sí. pobreza, es que las regiones siguen sin instituciones, porque esa gente no tiene ningún interés en No. construir Estado y No, democracia. no. Ellos quieren seguir teniendo una política personalizada, clientelista, y si es con dineros dudosos, mejor. No importa. Entonces a mí también me parece aquí, yo estoy dispuesta, me corresponde, y es lo lógico, a asumir toda la responsabilidad social, política, electoral y hasta penal por las actuaciones de mi partido. Pero también pido herramientas, María Elvira. Que no las Pido hace. herramientas. Usted no se imagina, un partido debería tener en cualquier momento la posibilidad de revocar un aval por información y decisión política. Claro. No podemos. Claro, es que el Una vez ya problema inscrito el Después candidato, de se puede. inscrito el candidato, Pero además- entonces no se puede. No se puede. Pero además ¿No? ha hecho carrera. Segundo, Sí. un partido debería tener la facultad directa de sancionar suspendiéndole Claro, él directamente claro. la voz, el voto, la curul a alguien que nos haga doble militancia, que decida que porque como lo compraron aquí el alcalde, entonces él se va por fuera, digamos, de la línea del partido, porque entonces ¿cómo construimos? Sí. Yo no digo que una disciplina de perros, por eso Pero me sí, imagino sí, un partido sí, con no. democracia Identidades, interna, claro. pero con unas mínimas identidades, porque Claro, si no, con una el visión de oportunismo país. rampante Sí. se toma cada sitio. Entonces, hay que asumir responsabilidades, aquí las estamos asumiendo, pero también hay que darle más herramientas de financiación adecuada, de revocar avales, ¿no? De Sí. sancionar comportamientos políticos individualistas y oportunistas. Pero, o peor, una ilegales, pregunta, pero a los una miembros de un pregunta, partido. ¿los partidos no pueden crearse esas reglas internas? Pero se No. requiere una ley. Se requiere una ley. Se requiere No una pueden ley. tener su propio... Es que justamente- No, voy Tenemos más allá. nuestras propias reglas, pero nuestras reglas no María pueden estar por Elvira, encima de la imagínese ley. una ley donde se le diga a Colombia que se le va a aumentar los recursos que se le entregan a los partidos. Los primeros que salen a crucificar no son los medios de comunicación, por muchas veces la falta de comprensión de ese tipo de necesidades para hacer un buen ejercicio político. Y por supuesto, también uno entiende la opinión pública, la gente va a decir, estos partidos prioridades. que nos hacen elegir una cantidad de corruptos y ahora les vamos a dar más plata. Es decir, es un tema contradictorio finalmente frente a lo que queremos y lo que debemos hacer en el ejercicio público. Y yo le tengo que decir a Claudia, pero- no ha sido Yo más solo que ella. plata Pero un pido momento, herramientas. Claudia, no ha sido solo usted. ¿cómo se Como le llegó a digo, esas nosotros, leyes? y en ¿Cómo mi se llegó caso, a esas leyes que revocamos controlan- avales. Perdón, David, pregunto, ¿cómo se llegó a esas leyes que controlan el funcionamiento interno de los partidos? Por los votos de los mismos partidos. Obvio, porque las mayorías parlamentarias Claro. no dejan aprobar este tipo de leyes, no dejan cambiar el Consejo Nacional Electoral, no dejan crear una Corte Electoral independiente. Obviamente, porque no les sirve, porque este El sistema- desorden el sistema ambiguo electoral, yo en creo el que- que sí se Y puede no ha hacer, pero habido, no se puede Claudia, hacer. ningún gobierno de verdad interesado en hacerlo. No son solo las mayorías parlamentarias. ¿Quién se va a No, ha oponer? habido un gobierno ¿Quién interesado. se va a oponer Yo vi desde el en la ley, Congreso? a mí me, Claudia, digamos, no me se dio- propuso siquiera el aumento de los presupuestos para los partidos en esta reforma. No, pero es que no vamos a aprobar un aumento de los impuestos de los partidos mientras no Los seamos partidos, capaces sí. de meter en cintura primero a los partidos. Partidos. Yo como ciudadana también me niego. Sí. Denles herramientas. Cuando las usen adecuada y eficazmente, les vamos soltando plata, pero no vamos a soltar más plata un poco irresponsables. Entonces, a mí me parece también que el orden de las cosas importa. Y claro que aquí se necesita el liderazgo presidencial, María Elvira, Antonio, es fundamental. ¿Qué van, por ejemplo? Una ley que vamos a radicar ya la próxima semana, yo espero que David nos acompañe, se la he comentado en el pasado. Si nosotros no logramos que eso que se llama mermelada, que no es otra cosa que robarle plata a los ciudadanos, no, aquí que nos inventamos eufemismos Sí, para todo, sí. robarle plata a los ciudadanos de la inversión regional del gobierno nacional, si nosotros no logramos que eso en vez de acuerdos por debajo de la mesa entre los congresistas y los ministros, salga a audiencias públicas Y que la gente- regionales, sí. vigiladas por los medios, donde participen los ciudadanos, donde también participen los congresistas. El día que la gente en Córdoba sepa que el señor David Barguil fue, y en su calidad de representante legítimo, pidió Acompañó a una unos partida alcaldes y a unos de municipios, 5.000 millones de pesos para hacer aquí un centro de salud, aquí una escuela, aquí una carretera,
pero que lo sepa y que eso se pueda vigilar. Y que si esa carretera no casi está, el primero que paga con sus votos y sus prestigios es el señor. casi Pero hoy eso es una caja negra. Nadie sabe quién pidió, nadie sabe cómo se ejecuta, nadie sabe si se cumple. Mientras esa caja negra del manejo del presupuesto siga existiendo y la patrocina el presidente de la República, como la patrocina Santos, ¿no? Que se las da tan de demócrata, pero en eso es un desastre para esta democracia. No, pues es que es eso muy lo- la difícil patrocina cambiar la Santos, práctica ¿no? política local. Lo patrocina Santos porque fue Santos mismo, cuando era ministro de Hacienda de Pastrana, quien propuso Esa es su los gran cupos gloria, que indicativos. logró Fue quien se lo revivir, inventó. Exactamente. revivir Es decir, lo que inventó la eran, mermelada, lo lo que que eran antes se las llamaban- partidas regionales y los cupos ¿Ustedes parlamentarios. y toda estarían esa cosa. dispuestos a aprobar esa ley? A mí me gusta, yo lo he hablado con Claudia, es que eso es así. Es Hacer decir, como la política transparente, Obvio. no, y la además ejecución también es muy transparente en la hipócrita, María Elvira, reunión. pensar que un, compromiso es transparente. muy hipócrita pensar que un dirigente político, que un congresista no puede acompañar Claro que la puede. inversión Pues es regional. que de eso se trata. De eso se trata. Mire, uno llega a un municipio de Colombia y lo primero que le dice un alcalde es ayúdenos a que aquí se haga el puente, Obvio. ayúdenos a que venga una Eso es carretera, perfecta, eso es a democracia. mejorar el colegio. Pero lo que eso no se es tiene que democracia es que el visibilizar. parlamentario Claro. negocie por debajo de la mesa Sí. y llegue con el combo, ¿no? Partida, contratista, Sí. interventor Sí. y partida para él. Sí. Eso es lo que no es legítimo. Y mientras no logremos sacar esas discusiones de debajo de la mesa los ministros, ¿por qué en el Congreso? ¿Quién es el día que no falta nadie o está el 90% de asistencia Llegas a al aprobar el Congreso? presupuesto. Y el día que está el señor ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque él es el que maneja las Pero- partidas globales del presupuesto y es el jefe de la mermelada. Que- Entonces, claro. sin Cárdenas manejando así el presupuesto, no hay ñoños. Y sin ñoños eligiendo a Santos, no hay Cárdenas. Entonces hay que romper ese círculo vicioso que maneja así el Claro, presupuesto. y pero la sin política. ñoños y sin otros no hay alcaldes que se alíen con contratistas y, mejor dicho, ¿cómo hacer también que la política local sea más democrática? Porque si usted ve los índices de transparencia por Colombia, Son pésimos. son pésimos. Pero ¿qué tal como las contralorías son peores que las alcaldías? listo, entonces digamos, las esto es un licitaciones círculo vicioso, generalmente son de uno solo, la contratación María a Elvira. dedo impera. Entonces, María ¿cómo Elvira, hacer mire, también los que... Pero es que hay que desescalar esto. Yo te Claro. respondo, digamos, no solamente hay que sacar la inversión del gobierno nacional a audiencias públicas, Sí, sino que en hay que inversión obligar. La local. otra parte del proyecto de ley es que el presupuesto participativo local que está establecido en la Constitución, Antonio, es del 91 y no se cumple No porque se es cumple, optativo, sí. se vuelva mandatorio para todos los alcaldes del país. ¿No? De manera que podamos hacer una cascada de Y transparencia. que además no que una los cascada de electores corrupción, pueden seguir en sino una línea, cascada puedan de transparencia. consultar qué licitaciones están abiertas, cuáles son los vigilar. frentes, Es que cuáles eso son está los relativamente protones. inventado, Pero digamos. ¿qué tanto también es un poco utópico? Bueno, frente al desprestigio de los partidos y la incredulidad y la decepción de la gente, también nos falta ciudadanía doliente. Pero por duda, supuesto, y mire, sin duda. pero si nosotros vamos a creer que aquí definiendo que los Y organizado. presupuestos participativos tengan un mandato de cumplimiento y eso resuelve los problemas locales de Colombia de cara a la corrupción, eso no es cierto. Eso es un buen esfuerzo, ni más faltaba. Pero por Dios, es que ¿quiénes están eligiendo en los 1.100 municipios de Colombia como alcaldes? ¿Quiénes son los concejales de los municipios de Colombia? Y esto es un círculo vicioso. Así es. Los consejos no están para hacer control político, ni para hacer equilibrio de poderes, para ver cómo como se se repartían. planteó o se creía que iba a suceder. Pero por eso una yo inversión termino, Claudia. fundamental Pero del venga, posconflicto es invertir súmele en que los ciudadanía. consejos están asociados y Porque acabamos la de ver guerra el mató a la episodio. ciudadanía. Pero déjame Claro. terminar el punto. La guerra mató a la Acabamos de ciudadanía. ver el episodio de Florencia. Los consejos Sí. están asociados con el alcalde para delinquir y los entes de control también. Entonces se ¿Como vuelven, Bogotá? Sí. se vuelven esos nuevos esquemas Bueno, como en Bogotá de está el extorsión control, sí. del alcalde. Sí. Entonces hay que robar más para poder repartir Más. pues, Es el entre que- tantos. el que Y eso es lo que está demostró con lujo sucediendo en las detalles el regiones de ejemplo Colombia. cómo robarse todos unidos fue Bogotá. Pues bueno, el Contralor personero, estaba, el personero estaba, el gobierno estaba, el concejales. alcalde estaba, los concejales estaban, los contratistas estaban y los interventores también. Era la, Por eso es el cartel. la perversión Es el perfecta. Por eso es el cartel. Sí. Pero David tiene razón en que, por un lado, hay que apretar y domesticar, digamos, a la clase política, pero por otro lado, hay que formar ciudadanía. Sí. Porque antes que la vida, lo que el conflicto armado y la guerra ha matado es la ciudadanía. En este país destrozaron a los sindicatos, destrozaron a las organizaciones comunitarias, Sí. destrozaron a las organizaciones campesinas. No, aquí salir a protestar, pues es una volvió- causa de sí, riesgo sí, a la sí, sí. vida. Se criminaliza Y la sin protesta. ciudadanía, es la imposible. ciudadanía la que va a domesticar a los políticos, no las leyes la que van a domesticar Mire, a los yo políticos. tengo esa tesis y ustedes, y por eso hemos hecho esta discusión cuando hablábamos de la responsabilidad de los partidos o de dónde este círculo podíamos quebrar. Y mi tesis es un poco en virtud de la experiencia que nosotros vivimos en Córdoba. Yo llegué a Córdoba hace 8 años, estábamos en Bogotá,
y empezó la parapolítica, entonces metieron Ahora presos vamos a a todo ese el tema. mundo o renunciaron otros. Entonces un grupo de jóvenes aquí, cordobeses, dijimos, es el momento para volver a Córdoba. Claro. Había una ausencia de dirigencia y dijimos, es nuestro momento. Y llegamos a Córdoba, entonces hicimos un análisis, bueno, ¿qué podemos hacer? Identificamos que la única posibilidad para nosotros llegar y acceder a un espacio de poder era Montería. Porque Montería había mostrado en el pasado esfuerzos de Porque opinión. ciudad tiene más Montería fue la necesidad. primera ciudad que eligió a un sacerdote de alcalde, antes que Barranquilla, Antes que que otros. Y había elegido a un señor en una medio locura electoral en las elecciones anteriores que se la robaron incluso. Dijimos Montería. E hicimos campaña que nunca se había hecho en Córdoba de corte ciudadano, de las que aprendí aquí en las calles de Bogotá cuando arranqué con Enrique Peñalosa. Plegableando con jóvenes montados en los buses y la gente nos decía, estos tipos están locos. O sea, no hay cómo ganarle a la maquinaria, ya estaba el Partido Liberal durante 20 años. No hay cómo. Y terminamos, María Elvira, ganando. Sin clase dirigente, sin... O sea que se terminamos puede. acudiendo al Partido Conservador, que era el partido de nuestra familia, nuestros orígenes, pero casi que nos regalaron el aval, o sea, como vayan y hagan la locura. Y yo la invito a que miren el ejercicio de estos últimos 8 años de Montería y de la transformación que ha vivido la ciudad, los alcaldes ranqueados como los mejores del país y los grandes resultados que se han dado, pero eso no sucede en el resto del departamento. Pero hay que ir extendiendo eso. Pero Claro. eso que, Claro, ese ejemplo que pone pero un ahí poco está es valioso, ciudadanía. que además lideró y luego, él, mire, y qué eso se bueno vuelve que un sea- círculo, que eso sea se un vuelve un ejemplo. círculo virtuoso, María Elvira. Es un mensaje a todos los partidos, empezando, vuelvo y me tomo abusivamente la vocería de la UP, del Pueblo Democrático, de la Alianza Verde. Y es que la Alianza Verde ni es ni aspira a ser un club de cachacos. Nosotros tenemos que ser capaces de construir alternativa política que esté en lo local, Pero, que compita en Claudia, lo regional pero con todo y que no respeto- se desarme al día siguiente de las elecciones independientemente de los resultados electorales. Eso es algo que hay que hacer, porque es que la política no la vamos a cambiar eligiendo gente decente y transparente y capaz de voto de opinión María a nivel Elvira, nacional. sí. También tenemos que construir bases políticas decentes, Justamente esas bases importantes en las políticas regiones. que se hacen no únicamente a través de los partidos, sino de otras organizaciones, las que han sido destruidas, los sindicatos, las organizaciones campesinas, todo eso, que han sido abandonadas por los partidos también. Había épocas, yo recuerdo el Partido Liberal, el Partido Conservador, Recogían ese- recogían sindicatos, Ya no. recogían... y eso- Organizaciones sociales. Pero mire, Antonio, Pero eso lo van a hacer Y nuevos yo actores quiero de la concluir política, con la eso. marcha Confíen en verde, lo que nos dicen que lo van a contemos. hacer otros vea, actores. si es posible desde los partidos iniciar círculos virtuosos de la política, con resultados. Bueno. Y vuelvo a poner mi ejemplo. Hoy, mire las reducciones en pobreza en Montería, en desempleo, en calidad educativa, en salud, en obras, en un revolcón que le hemos dado a la ciudad desde el partido, pero por supuesto en un círculo virtuoso de Con la resultados. ciudadanía. Y la gente lo premia. Sí, Listo. así es. Vamos a hacer otra breve interrupción y volvemos para darle el remate final al programa. Hemos hablado del paramilitarismo y el paramilitarismo y sus herederos siguen presentes en las regiones. Carlos Castaño, me acuerdo, decía en una de sus autobiografías o biografías autorizadas que le hicieron, que eran los políticos los que los habían buscado a ellos y que los políticos eran peores que ellos, los paramilitares. Claudia, usted que ha sido investigadora del fenómeno, ¿en qué estado está? ¿En qué medida cree usted que va a influir en las próximas elecciones? ¿Dónde está el mayor riesgo? Yo creo que hay que entender que los fenómenos criminales y que afectan los riesgos electorales evolucionan. Yo creo que es equivocado decir que hoy, en el 2015, la gran amenaza a la democracia colombiana es el paramilitarismo. No lo es, dice usted. Yo creo que no, porque el paramilitarismo era un fenómeno armado, un ejército, coaccionando gente, sobornando registradores, organizando listas, ellos, ¿no? En los alcaldes. cuarteles. No, pues distribuyéndose. Eso ya no está pasando o está pasando muy marginalmente. La Bueno, eso es gran una buena amenaza noticia. de hoy Sí. es que no hay menos violencia y menos armas, pero hay una riqueza económica de la corrupción y el narcotráfico reciclada y lavada a través de contratistas. Y esos contratistas y esos financistas son realmente los dueños de la política en muchas regiones de Colombia, lo que les contaba ahorita de Bolívar. Es una competencia entre chequeras ilegales y clanes familiares vinculados con esas chequeras ilegales. Pero yo diría hoy, es el contubernio, que por supuesto es una herencia del paramilitarismo, Sí. que acumuló riqueza de narcotráfico, que acumuló riqueza de corrupción, ese que reciclado. acumuló control del litoral. Sí, pero hay que entender que no es el paramilitarismo como tal, es la red de financistas ilegales Es dinero mal habido al servicio de la lavados política. a través de la política con la legitimidad de partidos irresponsables que actúan por regiones en diferentes cosas. Yo creo que ese es el gran riesgo.
primero. Segundo, Perdón. sin duda el riesgo de la violencia. Digamos, aquí la parapolítica elegía gente y la farpolítica mataba gente para no ser elegida. Y ese es un riesgo que no hay que desestimar. Listo. ¿no? Antonio, ¿qué era lo Entonces que hay que preguntaba? mantener los dos Y las va a controlados. Claudia en algunos sectores, Sí. que obviamente, pues ya estamos hablando de narcotráfico, pero hoy, y nosotros lo hemos detectado en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, se está metiendo en la campaña política. Sí, claro. Pero se está metiendo con chequeras. Sí, se sobre está todo. metiendo a apoyar Más que con candidatos. armas es con Pero- chequeras. La diferencia es que los paras ponían candidatos, estos apoyan. A ver, candidatos. No, es la clase política, sin duda, la irresponsable, por supuesto que se beneficia de eso. Pero, digamos, hay que entender cómo evolucionan los fenómenos. Y yo discutí mucho eso. Yo que he investigado bien ese fenómeno, todo el mundo me decía, tratemos de controlar al paramilitarismo, a la parapolítica. Yo les decía, sí, tratemos, pero entendamos que ese no es el gran riesgo de hoy. Ya. El gran riesgo de hoy es que a la gente que quiere ingresar a la política, como la Marcha Patriótica, no la maten. Sí. ¿No? A la gente que está en otros sectores del centro democrático, las FARC o gente del No ELN, las no la maten. maten. Y a gente que está con todo un entramado de financistas ilegales, de gatas, de turcos, de negros martínez, de bacrines, lavando plata a través de la política, no se pueda colar en la En el política. Catatumbo, Esos son los nuestros tres grandes candidatos- riesgos que había que controlar y que hay que controlar. En el Pero no Catatumbo- están controlados. En el No, Catatumbo, pero hay varios de que nuestros tener candidatos encima de tuvieron que los renunciar. ojos. Y lo voy a decir públicamente, Dígalo. solo le estaban dando permiso para hacer política a candidatos del Partido Liberal. ¿Quiénes? En el Catatumbo. El Catatumbo. En Que el es una zona Catatumbo. donde hay influencia de La FARC, megateo, ELN, de bacrines, Sí, de pero ELN. eso es una y mezcla de todo. renunciaron varios de Pues ya nuestros está, ya candidatos. está todo, FARC, ELN, Yo Megateo. insisto, Todo. aquí necesitamos Ah, sí, que a sí. gente como Ese la es el Marcha gran Patriótica ejemplo, no la el peor de maten, todos pero los que a males gente en un del solo centro territorio. democrático, otros partidos de derecha, Tampoco los tampoco maten. les limiten su derecho a hacer política. Claro. ¿sí? Y que los ilegales no se cuelen ni aquí, ni aquí, ni en ninguna parte. Y ahí es donde la responsabilidad Es y el criterio de grandísima de los partidos. es enorme. Y yo creo que ahí es donde se necesita ciudadanía, como le pasó a usted con la señora que le pasó los expedientes, le alertó sobre un candidato que ya todo el mundo estaba avalando y le dijo, oiga, ese señor está vinculado. Bueno, pero eso sucede en Málaga, Santander. Málaga es una ciudad donde existe una ciudadanía más o menos responsable. Los pueblos insignificantes de Santander o del Cesar o de Bolívar o de donde sea, no, es mucho más peligroso hacer esa denuncia. Es que claro, porque Claro, no hay quien te proteja. porque no hay Por eso, Estado. digo, No hay quien te en proteja, no hay Málaga eso es instituciones, posible. no hay Estado. Si alguien te hace una Sí, amenaza, claro. no hay juez a quien ponérsela, no hay CTI que vaya a Pero investigar, este no era hay un policía caso, que te vaya a imagínese una proteger. madre frente al Así es muy difícil. asesinato Al de poder. sus dos Sí, hijos. uno puede pedirle a la ciudadanía que sea La ciudadanía, cantidad de pero hijos no que han puede pues con un asesinado en heroísmo este país absurdo en los poner últimos su vida que, por sí, delante. no, que no se haga el harakiri, de acuerdo. Exactamente. Ya como para finalizar, ¿ustedes cuáles serían, bueno, usted ya más o menos las digo, pero resumamos, ¿cuáles serían los 3 puntos claves para apuntar a mejorar el sistema de partidos, para limpiar la política, para hacerla transparente, para que realmente la política recupere su sentido de conexión y de canalizador de las necesidades locales hacia, bueno, en fin, representación del Estado, garantías, en fin? ¿Cuáles serían esos 3 puntos a María Elvira, mire, tratar? yo creo y creo profundamente en esto. Yo creo que si los partidos nos damos la pela de darle la bala a los mejores, a la gente con la formación, con la idoneidad, con las convicciones, con las mejores propuestas, y luego el ciudadano ve resultados, la gente vuelve a creer en la política, la gente vuelve a tener confianza en los partidos, la gente, es decir, podemos plantear un círculo virtuoso alrededor de la política que es absolutamente necesario, porque si ese no es el camino vamos a desinstitucionalizar el país y vamos a abrir la posibilidad o las puertas para que vengan ejercicios que sí pueden terminar haciéndole un gran daño a la sociedad colombiana. Miren lo que pasó en Venezuela, miren lo que ha pasado con otras experiencias populistas, y yo creo que ese camino hay que cerrarlo, pero a punta de instituciones fuertes y fortalecidas y de devolverle la credibilidad a la política. Y eso se devuelve cuando elegimos y llevamos a los mejores a esos cargos de elección pero en popular. Y ahí general, está una gran pero responsabilidad también nuestra. sucede hoy que los mejores, los que usted llama los mejores, no están queriendo entrar a la política. Eso es cierto, porque es un desnivel, eso no lo hacen sino locos como yo. Pero Hay que allí, ponernos todos en pero este no, O locos no como- generalicemos. como Es que David. eso es, Bueno, vean, no, no. cuando, Bueno, sí. yo me acuerdo cuando empezó usted el programa y usted leyó esa cosa tan brutalmente Generalista. y generalista. Muy justa. Uno no puede, y aquí hay que hacer el esfuerzo, Antonio. Los que estamos metidos en esto y tenemos convicciones de transformar este país, tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que tratar de María hacer una Elvira, nueva Antonio. política en Colombia. David, 5 cosas. 5 cosas concretas para transformar la política. Lo primero, todo lo que podamos hacer en apoyo, inversión y construcción de ciudadanía. Una ciudadanía organizada, que hace control político, que se moviliza, que vota libremente, que es capaz de proponer y de vigilar, es la mejor garantía de que la política se vaya transformando. Segundo,
unos partidos que construyan militancia y organización desde lo local y lo regional. Esto no es solamente con figuritas a nivel nacional, esto es con militancia y organización regional. Hay que invertir en eso, hay que invertir en incluir a más mujeres, a más jóvenes, a más minorías, a más ciudadanos comunes y corrientes en la política, desde los partidos y por fuera de ellos también. Tercero, sacar adelante el tema de la reforma del Consejo Nacional Electoral, de la financiación de la política. Cuarto, hacerlo bien cuando nos dan la oportunidad, que es lo que yo más le insisto a la gente que nos ha pedido a Valverde, de caridad hágalo bien. Si no lo va a hacer bien, no nos haga el daño, ¿no? Porque le damos hoy un aval y lo que hace es matar las esperanzas de los ciudadanos. Entonces, si nos dan la oportunidad de estar en una asamblea, en un consejo, en una alcaldía, en una gobernación, hagámoslo bien, que mostrar resultados y ser coherentes entre lo que pensamos y lo que ejecutamos es la mejor garantía de recuperar confianza. Y por último, acabar la impunidad. Aquí necesitamos que el que la haga, la paga, que el que financie con financistas ilegales y gatas y turcos y perros, la pague y vaya a la cárcel. De lo contrario va a ser muy todo eso que difícil. están planteando, Antonio. Pues me parece bastante difícil porque ¿cómo separa a la gata o al turco o al negro? ¿Cómo separa si no están condenados No nos mate el sueño, Antonio. penalmente? Tenemos y los No, pero es partidos, peor, y están los partidos- condenados y no los pagamos y siguen Pero haciendo Antonio, política desde los la que cárcel. estamos aquí tenemos la responsabilidad histórica de construir eso perseverar. y de soñar que es posible y de trabajar por hacerlo. ello. Pero hay un problema hacerlo. central también en eso, que es que cuando las mujeres, los jóvenes, etcétera, entran a la política, se convierten en políticos. No dejan de ser mujeres, jóvenes, etcétera. Se convierten- Eso está bien, los políticos son representantes de la ciudadanía y tampoco pero los digo, podemos macartizar a todos. No, se convierten políticos en el sentido con que se usa despectivamente De la dejarse palabra cooptar ahora. y demás, pero no no solo todo en el Colombia, mundo. no solo en Colombia, por lo No todo demás, el sino mundo, no todo el mundo, no todo el mundo. Y yo también Eso los es cierto, invito no todo a el que mundo. vigilemos, Sí. a que vigilemos a la gente que lo hace Antonio, mal. ese es el pero camino también más le fácil. demos Yo opción estoy de a acuerdo los que hacen bien. y entiendo el punto. Ese es el camino más fácil. A mí me pasó cuando llegué al Congreso. Y cuando llegué a darme pela para enfrentar a los banqueros en sus abusos, a los cementeros, a los de la telefonía, a los de los insumos agrícolas, y para presentar leyes en ese sentido. Lo más fácil, y lo que hacen muchos y la mayoría, es llegan para que los llamen, les toquen el hombro, ¿Y les ya? financien la campaña y ya, ¿Y ya? y les callan la boca. Pero esa no es la generalidad de los que estamos haciendo una política distinta en Colombia. Entonces, y eso es tenemos lo que apostarle a ello. En todos los Entonces, partidos hay gente que está renovando que sus está- partidos, sí. desde el Centro Democrático, pues, hasta el Partido Liberal, el Conservador, todos. Bueno, hay gente esperanzas. que está liderando, entonces también hay que apoyar, impulsar, ayudar a crecer esas alternativas de renovación. Bueno, pues esperamos que de verdad que las ideas como ustedes pelechen, como dicen. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el martes a una nueva discusión. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.